Entonces, juntaron los hechos, cada uno según lo vio y entendió, pero en algo podía ser compatible todo, que Cristo había resucitado. Y entre ellos había muchos que todavía dudaban, otros que tenían miedos. Usted lee en Lucas, hay una versión de los hechos muy clara, que las mujeres, María y Salomé, habían ido al sepulcro a ver al Señor Jesús. A ver, mejor dicho, llevaron especies aromáticas para embalsamar al Señor Jesús. Ellos no fueron con la fe de que Cristo iba a resucitar. En Marcos hubo muchas negaciones de las mismas que recibieron, se quedaron mudos, atónitos de haber visto la resurrección de Cristo. En Mateo, que a mí me gustó mucho la versión de Mateo también, habla de la muerte y resurrección de Cristo. Y cuando habla de la muerte, escuche bien, porque estamos hablando hoy el tema, o más o menos quiero llevarlo, porque tendríamos que hablar muchas horas solamente de hablar de un tema como este, pero solamente voy a sacar una pequeña parafrasis de todo esto y decir cuál era el Espíritu Santo a la acción en medio de la resurrección. Entonces, lo primero que sucede es que Jesús, cuando cargó la cruz, fue crucificado y estaba el momento de entregar su espíritu, dijo, usted está ahí. Quiere decir, consumado es. Y no solamente eso, quiere decir, pagué ya la deuda. Antes de eso, vimos a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y esto es para que ustedes sepan, porque alguno va a decir, no, pero si está la presencia de Dios, el diablo nunca está. Jesús estaba con el Padre, y este aquí que también estaba el diablo. ¿Qué estaba haciendo el diablo? ¿Cuál era el papel? El diablo era tentar. Y a usted le va a pasar muchas veces que mientras está orando, Satanás puede traer un dardo para cambiarle lo que está tratando de hablar con Dios. Pero pasó algo asombroso aquí. Dice que Jesús, estando en la cruz, entregó su espíritu y cuando dijo, consumado es, para decirlo no en griego sino en español, las tumbas se abrieron y empezaron a resucitar. Capítulo 27 de Mateo. Versículos 52 y 53 por si alguien quiere saber en dónde está. Las tumbas se abrieron y esas personas que salieron, Dios les dio, tendríamos que cantar esa canción que cantamos siempre, una chance. Porque no eran personas cristianas, eran personas comunes del lugar que las tumbas se abrieron y los muertos resucitaron ahí y estaban después en la ciudad entre la gente y estaban asombrados por haber visto gente resucitada. Capítulo 28 ya habla de la resurrección. Mateo habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, similar a lo que vamos a leer ahora en Juan 20. Juan 20, versículo 1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, supuestamente creemos que es Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. Lo primero que fue, ni siquiera entró al sepulcro, pero vio la piedra corrida, dijo, acá se han llevado el cuerpo, han robado el cuerpo. No pensó, Cristo resucitó. Y fue corriendo ¿a quién? A Pedro y a Juan. Y les dijo, miren lo que pasó, la tumba está abierta y se han llevado el cuerpo de nuestro Señor. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, en este caso sería Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Seguimos sin mirar, pero suponemos cosas. ¿Y qué pasa? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos allí,
Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta ahí los dos tuvieron que entrar para certificar lo que tenían, lo que iba a pasar o lo que pasó. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Volvieron a juntarse todos. Empezaron a hacer comentarios, pero ellos no se dieron cuenta. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, si yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Yo quiero parar acá un momentito porque esto es muy fuerte. Cuando yo puedo contarle de Jesús, puedo contarle del Espíritu Santo, puedo contarle del Padre. Pero ¿qué si en ese momento tú escuchas que Él te llama por tu nombre? Si Él te dice Luciana, o te dice Andrés, o Jorge. Creo que ahí estremecemos porque sabemos que ya no es una persona, o no era un ángel, no era el que suponía, sino que era el Señor. Y ella dijo, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, maestro, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y Él le había dicho estas cosas. ¿Sabe qué? Entendemos que Jesús, yo quiero hacer una síntesis rápida. Jesús antes de la resurrección y Jesús después de la resurrección. Jesús antes de la resurrección podemos llamarlo Jesús, porque era el Señor Jesús, que el Espíritu Santo estaba en Él, inclusive bajó el Espíritu Santo en su bautismo y fue lleno y fue probado en el desierto y todo lo que conocemos de la historia de Jesús. Pero Jesús después no era el mismo que antes. Quiero explicar esto porque el Señor dijo: no me toques, porque no he subido al Padre, porque mi cuerpo ahora es un cuerpo glorificado. Todos nosotros nos enfermamos porque tenemos un cuerpo de corrupción. 1 Corintios 15 nos habla, capítulos 52 y 53, que nosotros tenemos un cuerpo que va a ser cambiado el día de nuestra muerte y resurrección. O quizás va a ser cambiado también cuando Cristo venga y seamos arrebatados. Pero ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Jesucristo, en el momento que escuchamos ayer el mensaje, y parte del mensaje incluyó entender que el silencio de Jesús del día sábado es que Él estaba en la profundidad del infierno, dice la Biblia. Dice en Efesios capítulo 4 que Cristo fue al infierno, al Hades. Le fue a quitar a aquel que tenía el imperio, el poder de la muerte, y dar libertad a los que estaban cautivos y llevar cautiva la cautividad. Es decir, aquellos que estaban en pecado los llevó siendo cautivos. Eso pasó en un día. Usted sabe que el día sábado fue ayer, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Si no, no se despertó todavía. Pero ¿sabe qué pasó en ese día? Ese día pasaron tantas cosas que es imposible que pasen un día. Nosotros hacemos un cálculo. ¿Cómo es que Jesús fue al infierno y en
en unas horas resucitó y hizo tantas cosas. Es que yo quiero aclararles, porque quizá usted va a empezar a pensar y calcular, pero la Biblia lo dice así. La Biblia dice que para el Señor un día son como 1000 años, pero también 1000 años son como un día. Es probable que todo lo que sucedió en un día nuestro es lo que sucedería en 1000 años, y por eso el Señor en Apocalipsis habla de milenios como si fuera un día. Ese 1000 años de la profundidad es un día, el día del silencio para nosotros, pero no nos dimos cuenta que un día de los que vivieron ahí fueron como 1000 años. Y esa palabra que está en la palabra de Dios, que es palabra de Dios para enseñarnos las cosas que no entendemos, es para incurrir precisamente y entender que la acción de Cristo en su muerte no terminó solamente con que murió y resucitó, sino que Él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo al que estaba crucificado junto a Jesús, a ese ladrón. Y ese hoy representa también, vaya a ver, porque estamos hablando en términos de eternidad y no en términos de horas, ni minutos, ni segundos. Y eso es lo que quiero reflejar primeramente para entender que cuando Cristo resucitó ya había hecho una obra. Hizo dos, una aquí, consumado es, he pagado el precio que era necesario para que nosotros seamos salvos. En Efesios 4 dice que Él descendió a las profundidades del infierno, tomó cautiva la cautividad, encarceló a Satanás, o lo sacó, lo despojó, tomó las llaves de la autoridad de la vida y la muerte. Es decir, que el que tiene autoridad sobre la vida y la muerte es Dios, no Satanás. A quien quiere lo manda a la muerte y quien quiere le da vida. Amén. Pero sabe, yo quiero decir esto, ¿por qué? Porque Cristo, cuando resucita, no resucita simplemente porque era Cristo, sino que resucita con el Espíritu Santo. Fue el Espíritu que trajo el resplandor, que abrió la tumba, que levantó a Jesús. Capítulo 8 de Romanos dice, el Espíritu que levantó a Cristo, el cuerpo de Cristo de los muertos, es el mismo que mora en nosotros. Amén. Y antes de continuar esta parte, quiero decir que en Pentecostés también pasó algo así. La profecía decía que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Pero cuidado, porque eso no significa que todos tengan el espíritu. Está sobre todos, pero está en aquellos que tienen a Cristo. Aquellos que le han dado su corazón al Señor. No está en todos. Está sobre todos, dándonos una oportunidad de vida eterna, como hizo aquí, o dice aquí la palabra de Dios, que lo hizo en el Señor Jesús. El Señor Jesús le advierte y le dice eso a María Magdalena, para que el Señor Jesús anticipe en los discípulos que todo lo que estaban recibiendo hasta ese día era algo natural nada más, pero ahora venía lo poderoso. Fíjese lo que dice el versículo 19, cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, sería como el domingo para nosotros hoy, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, pasa a vosotros. Imagine, las puertas cerradas, ¿cómo hizo Jesús para entrar? Pasó la pared. ¿Vieron eso que muestran algunos dibujitos? Porque la ficción lo puede mostrar, pero nosotros queremos hacer y no podemos. Él pasó por la pared. Ya no tenía la materia, esta materia humana, física, corrupta. Estaba vestido de incorrupción. Él podía pasar por las paredes. Las puertas estaban cerradas, imagine. Usted sabe que Él pasó las paredes aunque las puertas estén cerradas. Los ángeles pueden hacer eso, pero nosotros no lo podemos hacer. Porque no nos permite hacer esto nuestro pecado, nuestra corrupción, nuestra vida humana, que pone condiciones a algo tan poderoso que es el Espíritu Santo y a la fe combinados. Y aquí el Espíritu Santo, que estaba en Cristo, materializa visualmente un cuerpo incorruptible,
que es Jesucristo. Y fíjese, y cuando hubo dicho esto, vino y puesto, dijo, pasa a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Yo os envío. ¿Por qué el Señor habló de paz? Estaban turbados. Ellos hicieron la idea que habían robado también a Jesús el cuerpo. No vieron el cuerpo. La única que lo había visto era María Magdalena. Pero aún así, cuando ella contó, no le creyeron. Habrá visto una visión. Yo sé que algunos de ustedes han tenido alguna visión, o quizás hasta Dios se le ha aparecido, o un ángel. Pero los otros no le creyeron. Cuando tú cuentas algo así, vas a decir, esto es ciencia ficción, es mentira, esto no es así. Pero el Espíritu Santo hace que esas cosas puedan ser reales solamente por el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, versículo 22, habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieren les son retenidos. ¿Qué está diciendo aquí? Dos cosas. El Espíritu Santo le abrió los ojos. La acción del Espíritu Santo en la resurrección era abrir los ojos. Cristo venía potencialmente, y ya no era Jesús, sino Cristo. Era Jesús el nombre propio que usamos, pero aquí era Cristo. Nosotros podemos decirle Jesús también porque tenemos ese permiso según siendo cristianos. Pero hay quienes le ponen de nombre Jesús, como decía ayer a una persona, y son la piel de Judas. Es decir, el nombre propio no te hace a la persona. En este caso, Cristo significa el ungido, el enviado, el Mesías. ¿Amén? ¿Se durmió o no? Ya termino, quedan 5. Pero quiero decirle algo para que sepa. El Cristo que hizo la obra y dijo anunciando, el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros, terminó siendo diferente después de la resurrección. Ya no lo iba a hacer él. Dijo, ahora los envío a ustedes, Mateo 28. Los envío que hagan lo que yo les enseñé. Les envío que prediquen el Evangelio, que pongan las manos sobre los enfermos. Ellos no podían hacerlo si no recibían al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 dice, no salgan todavía. Estaban ellos al ver a Cristo y haberse abierto los ojos, imagínense, no te vayas, Señor. ¿Cómo cantaríamos esa canción esta mañana diciendo, no quiero salir de este lugar? No me quiero ir. Imagínate que si ahora estuviera Cristo, se te fue el hambre, se te fue todo, quiero estar acá. Pero esa es la verdad, que Él está acá. Y quizás no estés pensando que la presencia de Dios está aquí. Y te voy a decir algo que es asombroso. Acá el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos, como lo hizo con sus discípulos. En ese momento, podemos seguir leyendo y vamos a ver a un Tomás que todavía no había estado en esta circunstancia, y entonces él negaba, si yo pongo mi mano sobre las heridas o en el costado o en sus llagas, no voy a creer. Y entonces el Señor vuelve a aparecer unos días después, y cuando lo ve a Tomás, dice, vení Tomás, poné tus manos en mis heridas y en mi costado. Y después de eso Tomás dijo, ¡ay, Señor! Ah, claro, Tomás, porque viste, creíste, pero bienaventurados ustedes que no vieron y creyeron. Amén. Después, claro, decimos Santo Tomás, Santo Incrédulo, podía haber dicho también. Pero yo quiero decir, no quiero menospreciar lo que Dios bendijo, pero sí, muchas veces nosotros fuimos como Tomás o peor, ¿no es cierto? Muchas veces vimos la gloria y después la negamos. Vimos al Señor y después nos fuimos al mundo a hacer lo que queríamos. Escuchamos, nos metimos en el lugar santísimo a adorar a Dios y después prendimos la radio a escuchar música mundana. O irnos al baile, oír un recital que, aunque habla está alguien en la puerta, por favor, presten atención.
los que están atrás, los demás miren para acá. A veces yo escuchaba un predicador que hoy está en la presencia de Dios, y él decía, el secreto de la oración es orar en secreto. Wow, parece tonto, es un anagrama, ¿no? El secreto de la oración es ir a orar con Dios, no hacer público lo que estoy haciendo, sino que Dios se encarga del resto. Y también decía, nadie es más que su vida de oración. Muchas personas, cuando no tienen vida de oración, lo reemplazan con artes litúrgicos o arte cristiano o arte de lo que sea. Y sí, qué gloria de Dios, pero usted no está viendo la gloria de Dios, está viendo ruidos o está viendo eventos, pero Dios está en la intimidad. Estos son partes de un libro que he leído, que algunos de ustedes ya lo han leído. ¿Por qué no llega un avivamiento de Ravenhill? Y cuando ustedes entran en la habitación con Dios, van a sentir la gloria y la presencia de Dios. Muchas veces Dios nos lleva a esa soledad cuando tenés que sufrir algo vos que nadie puede sufrir. O cuando estás padeciendo una necesidad que nadie está padeciendo. Y te preguntas, ¿por qué yo? Y ahí es cuando resolvés pensar, ahora entiendo que tú me estás eligiendo para algo. Ahora entiendo que tú me quieres decir algo. Ahora entiendo que nadie puede entender lo que a mí me pasa en verdad. Porque cuando alguien tiene ese problema o esa necesidad, sea de salud, sea financiero, sea como sea, esa persona está diciendo, Señor, nadie entiende lo que me pasa. Es que muchas cosas ni la puede decir. ¿Por qué? Porque nadie lo entendería. Y es el Espíritu Santo el que no solamente nos consuela, que llena ese vacío, sino que también nos dirige. Es el que nos dice qué hay que hacer. Y cuando somos personas de Dios, el Espíritu Santo se anticipa. Yo estaba hablando esta mañana, conversando con mi esposa, y yo decía, si lees todo el capítulo 8 de Romanos, todo el capítulo 8 no es una interpretación holística simplemente, es la aventura de Dios sobre las personas que tienen al Espíritu Santo. Y en los últimos versículos dice, mira, trazo la vida, tu vida, la trazo como una línea, pero fíjate el final, es victoria, pero aquí te vas a estar así, subiendo y bajando, lleno de pruebas y de problemas. Jesús trazó esa línea, anticipó su victoria, pero también tuvo que vivir el sufrimiento. ¿O no le gusta? Es lo que hizo Jesús. Por eso Dios Padre, dicen en Filipenses 2:5 al 11, dice que Él se humilló de tal manera que Dios lo exaltó a lo sumo. Es decir, la humillación sería la curva para abajo. Y exaltación es cuando Dios te da la victoria. Amén. Es el accionar del Espíritu Santo en la resurrección. Dice el versículo, creo que es, si no me equivoco, en Filipenses o Tesalonicenses, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si estamos crucificados es que tenemos que morir con Él. Pero sabe que hay una parte más que a veces uno se olvida, ¿no? Pero está en 1 Corintios 6 cuando dice que somos resucitados también con Él. Por las aguas del bautismo. Y finalizo con esto porque me quedan apenas 2 minutos. Muchos de nosotros para vivir tenemos que morir primero. O mejor dicho, todos tenemos que morir. Para nacer hay que morir a la vieja vida, al pecado. A nadie le gusta pensar en la muerte porque uno piensa en que se va a desprender de las cosas que ama o quiere, o familia, o bienes, lo que sea. Entonces dice, no me hables de eso porque pienso que voy a vivir 30 años más, 40. Pero no sabemos el tiempo, la verdad es que no. Y el Señor acá le dice a Nicodemo, capítulo 3 de Juan, es necesario que tú nazcas de nuevo.
Le estaba diciendo, es necesario que mueras primero. Y no estamos hablando de la muerte física, sino que estamos hablando de nuestras ambiciones humanas. Sería una gran tragedia que a los 50, 60, 70 años tú no sepas para qué naciste, para qué viviste, para qué estás, porque no sabes tampoco el destino que tienes después de la muerte. Pero aún así, aunque lo supieras, nada cambia si no tomas una decisión. Hay personas que se negaron a tomar la decisión aún hasta el último respiro de su muerte. Su corazón duro y lleno de orgullo y de mentiras que el mundo ofrece, hicieron que negara a Dios hasta el último momento. Yo recuerdo hace muchos años fui a orar por una persona, tenía una enfermedad de esclerosis múltiple. Y estuvo en un estado que ya no movía ni un músculo, no podía hablar. Y su hija y su esposa insistían, tenés que recibir a Jesús. Él hasta último momento, antes de que no podía hablar, dijo, no me hablen de Dios, no me hablen de Jesús. Pero en el último instante, que fue el mismo día que él falleció, fui a verlo. Y le dije, escucha, tenés una sola opción. Sé que no puedes hablar, apenas puedes pestañear. Quizás ya dentro de poco no puedas respirar. Y hasta este momento te negaste. Y digo esto a acotación de que, ¿por qué se abrieron las tumbas y resucitaron personas? Dios les dio una oportunidad a aquellos que todavía no habían creído y estaban cerca de Jesús. No es que resucitaron todos, se abrieron tumbas que habían visto a Jesús, pero no sabían que era el Rey de Reyes. Aquí hay personas que negaron a Dios sabiendo que Él es Dios. Hay personas que escuchan el Evangelio y se hacen los que no escuchan, pero sus mentes siguen trabajando, pensando que van a negarle hasta el último momento. Sin embargo, en el último momento, este hombre apenas le salían 2 lágrimas. Y digo, bueno, mueve 3 veces seguida el párpado y voy a entender que es un sí, aceptaste a Cristo, por lo menos, y déjame orar por ti. Y con mucha confusión y todo, él cerró 3 veces sus párpados. ¿Por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué llegar a esa necedad? Una vez fui, y muchas veces después lo dije, a un hospital, una persona que se estaba muriendo, le daban horas de vida, pero estaba razonable y podía escuchar y hablar. Y le dije, mirá, vos dijiste, yo hago de mi vida lo que quiero, ¿no? ¿Lo dijiste alguna vez? ¿Alguien dijo alguna vez aquí, yo hago de mi vida lo que quiero? Levante la mano. Ustedes son todos santos, muy pocos lo dicen. Yo lo dije muchas veces. Y entonces le dije, bueno, entonces hace tu vida lo que vos quieras ahora. Hacé lo que quieras, a ver si tenés razón y si la vida es tuya. No, ¿cómo me vas a decir eso? Me dice. Si la vida no la puedo guiar yo. Bueno, entonces, ahora abrí tu corazón. Decirle, Señor, perdóname por haber usado mal la vida que me diste. Por haber sido necio. Por haberte negado. Es por eso que en esta mañana estamos. El espíritu de la resurrección es el espíritu de la salvación. El espíritu de la resurrección es el espíritu de la transformación. No vamos a dejar nunca de hablar de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, pero tenemos que hablar también de lo que hizo el Espíritu Santo a través de Cristo y lo sigue haciendo, porque Dios Padre dijo, les conviene que venga el Espíritu Santo para que me sean testigos. Espérenlo cuando reciban al Espíritu Santo y recibirán poder. Y ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu de la resurrección de Jesucristo sobre nuestras vidas y en nuestras vidas. Amén. Finalizo con esto. Nunca te olvides, Él derramó su Espíritu sobre toda carne. Es decir, que todos tienen oportunidad, pero Él está solamente en aquellos que abrían su corazón.
aún en su intimidad y no lo quisieron hacer público porque les daba vergüenza, sea por cual fuera su situación. El Señor mira tu corazón, Él está esperando que tú abras tu corazón. Él está esperando que tú digas, esta es mi última oportunidad. Quizás a veces no sabemos si nos volveremos a ver en una semana, en un mes o en un año, o no nos vemos nunca más. Pero sabemos que Dios dijo, esta es la semilla que tiene que producir fruto en tu corazón, que es la vida eterna. Amén. Hay gente que no le gusta hablar ni de la muerte, ni del pecado, ni de la condenación, ni del infierno. Y sabe que yo lo quiero decir porque si no estaría traicionando al Señor. Fue de lo que más habló Jesús. Él no habló de prosperidad, ni de un buen viaje, buena salud, buen dinero, esto, lo otro. Él habló de salvación. Cristo no murió para que tengas un mejor auto, para que puedas viajar, para que tengas una casa, para que tengas un novio, un marido, lo que sea, una esposa, hijos. Él murió para darte eternidad, porque para eso vino. Y sos un privilegiado si lo tienes. ¿Sabes por qué? Porque fuiste elegido para ser salvo, porque fuiste elegido para ser hijo de Dios, porque fuiste elegido para ser un testigo poderoso en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y yo te quiero decir esto para que no te lo olvides, porque quizás el Señor venga hoy y alguien se va a quedar. ¿Y cómo no me dijeron esto? Yo prefería el deleite, la prosperidad, el show. Estaba viendo así, vieron que hoy publican todo el mundo de la resurrección de Jesús. Está buenísimo, pues yo digo, qué buena, así en los estados, ¿no? Y leí algunos cristianos que en vez de estar honrando el día del Señor, estaban en un recital, Pepsi Music y qué sé yo cuántas cosas que hay por ahí, o Quilmes, no sé lo que es, pero están en un recital ajeno de este acontecimiento que es salvación. Si no te digo esta verdad, mañana me vas a decir, el pastor me traicionó, me mintió, me dijo que la iba a pasar bárbaro. ¿No es cierto? Pero en verdad, estamos aquí para recordarte que Cristo viene pronto, que su Espíritu Santo todavía te da una oportunidad. Y ni siquiera estamos aquí porque Dios viene a sanarnos, que también lo creo que está bien, es lícito. Y también es lícito que Dios venga a liberarte. Estamos aquí hoy porque sabemos que Él resucitó y no habría ni una chance si Él no hubiese resucitado. No habría ninguna oportunidad para nadie. Es porque por eso que cantamos esta mañana. Lo hacemos con lágrimas algunos porque sabemos que si Cristo, yo no quiero preguntar en forma individual, pero pregúntate a vos mismo, si Cristo no te hubiese perdonado, ¿dónde estarías? No estarías acá, seguro. Si no le hubiese dado el corazón al Señor, ¿dónde estaría? ¿En qué situación? ¿Con quién estaría? ¿En qué vida estarías? Seguramente no estarías acá. Y si alguien vino para cambiar su vida, vino porque sabe que Dios te está dando una oportunidad. Y si alguien todavía dice, yo quiero abrir mi corazón y quiero que Dios me cambie, porque no he sido lo suficientemente honesto, no solamente con Dios, conmigo mismo. Usted no lo tiene que hacer por Dios, porque Dios ya pagó. Él murió por ti, te amó tanto, pero ya no pasa porque Él te ame, pasa porque si vos te amás, considerás amarte a ti mismo, tenés que tener eternidad, si no te vas a ir al infierno, no te estás amando, estás llevando no solamente el cuerpo, sino tu alma al fuego eterno. Y esto no es un cuento, es una realidad. Es una realidad que trasciende todas las culturas, todas las naciones, todas las personas. He visto travestis convertirse y volver a ser un hombre o una mujer de acuerdo al sexo biológico que Dios le dio. Pero si hay un travesti o un homosexual que dice tengo a Cristo, no tiene a Cristo porque Dios no es compatible con eso. Dios no es compatible con un violador, con un abusador. No es compatible con ningún pecado. No es solamente eso, con ningún pecado.
Dios no acepta eso. Y quiero terminar, perdón que dije 2 veces ya, quiero terminar, pero sabe que cuando estemos en el final del tiempo, Jesús, que hoy es abogado, mañana será el juez. Y quiero acordar, porque algunos de nosotros tenemos la idea que los jueces son corruptos. Jesús no es juez corrupto. Cristo no es juez corrupto. Justamente Él es justo. Primera de Juan dice que Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Diga conmigo, Él es fiel y justo para perdonar pecados. No lo hace por simpatía ni por cariño. No lo hace porque seamos judíos o gentiles. Él es fiel y justo para perdonar. Esta es la frase que te va a quedar en la cabeza. Él es fiel y justo. Él no te perdona porque es bueno. Él te perdona. Ni siquiera vamos a decir, vamos a reunir el término generalizado porque somos creación de Dios, pero no somos todos hijos de Dios. Él es fiel y justo para perdonar a aquel que se arrepiente, para perdonar a aquel que abre su corazón. Y yo en esta mañana quiero invitarte a eso. Que si hay algo que la justicia te condena, le puedas decir, Señor, perdón. Y no lo digo para sacarme encima simplemente el pecado, sino porque tú ya pagaste por mí. Él lo pagó por ti, lo pagó por mí. Lo único que te va a dar paz frente a la muerte es que hayas sido perdonado. Puedes venir 1000 veces a la iglesia, pero si vives en el pecado o vives en el error o vives en la rebeldía, estás ofendiendo a Dios. No es que Dios hace vista gorda, bueno, pero este es mi hijo, yo ya está. Muchos usan el término que Él es abogado para con el Padre. No, yo lo cuido. No, sí y no. Hay pecados de muerte, dice la Biblia, por el cual no pido que se pida, dice Juan capítulo 5, primera. Así que yo quiero que abras tus ojos hoy espirituales y le digas, Señor, examina mi corazón. Tú eres fiel y justo. Yo quiero recibir al Espíritu Santo, pero nadie va a recibir una manifestación del Espíritu Santo sin antes recibir su unción. Madame Guyon dice eso. Para que se manifieste el Espíritu Santo a través de la oración, necesitas primero la unción. No vas a recibir conocimiento, relación, sin antes aprender a negarte. Y tenemos que negarnos tanto, porque a veces nos justificamos, decimos, no, bueno, aquel lo hace, el otro, escuchamos por ahí a alguien que predica, está todo bien. Pero el Señor es fiel y justo. Quiere decir que Él no es injusto, no va a decir a este sí, a este no, o bueno, está bien, este pecado lo dejo pasar porque somos amigos. No. Aún Moisés se molestó porque Dios, Jehová, destruyó una gran parte de su pueblo por la idolatría. Y Señor, si vas a raer a todo este pueblo porque Dios estaba enojado, también ráeme a mí, dice. ¿Y sabe qué le dijo Jehová a Moisés? No te interpongas porque si tengo que raerte a ti también te raeré. No, perdón, Señor, me equivoqué. No era para tanto, dijo algo así, ¿no? No era para que lo tomes tan en serio, ¿no? Está bien, tienes razón. Él es fiel y justo, acuérdese eso. Fiel y justo significa que Él no te perdona porque te ama. Él te perdona porque la justicia de Dios es la que perdona pecado. Por el amor del Padre envió a su Hijo. Pero eso no significa que por ese amor somos salvos. Significa que para ser salvo Él es fiel y justo para perdonar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Y yo quisiera en esta mañana que si alguien que esté acá y reconoce que ante los ojos de la justicia de Dios está en falta, no le voy a pedir que pase adelante, solamente le voy a decir, en su lugar donde usted está, abra su corazón y diga,